No hay nada más desgarrador que ver a un padre intentar alimentar a sus hijos cuando no le queda nada que darles. En un mundo donde el orgullo lo es todo, a veces la desesperación obliga a los hombres buenos a ponerse de rodillas. En las montañas de Colorado, en 1882, Daniel Price llega a la cabaña de Sylvie Garner con 3 niños hambrientos y le hace una sencilla propuesta. Le construirá una nueva cabaña a cambio de comida para mantener a su familia con vida durante el invierno. Sylvia ha vivido sola en estas montañas durante 15 años, sin confiar en nadie, pero cuando mira a los ojos de esos niños hambrientos, acepta el trato. Lo que no sabe es que Daniel no la encontró por casualidad. Vino a buscarla, llevando consigo secretos sobre su pasado que podrían cambiarlo todo. ¿Por qué un hombre desesperado con bocas hambrientas que alimentar arriesgaría la supervivencia de su familia para encontrar a una mujer escondida en lo profundo del bosque? Antes de volver al programa, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El aire de la montaña traía el aroma de los pinos y la nieve inminente cuando Sylvie Garner bajó de su carro de suministros al terreno familiar frente a su cabaña. Había construido esta vida con sus propias manos. Cada tronco estaba recubierto de musgo y arcilla, cada teja cortada de madera que ella misma había sentido. La cabaña se encontraba en un claro natural, donde el sol de la mañana podía atravesar los imponentes pinos y calentar la pared orientada al sur, donde ella había plantado un pequeño jardín cada primavera durante 15 años. Sus botas crujían sobre el suelo cubierto de escarcha mientras desenganchaba las mulas. Su aliento formaba nubes blancas en el aire fresco de octubre. El viaje a Millerville para abastecerse había durado 3 días más de lo previsto, retrasado por una tormenta temprana que había dejado 15 centímetros de nieve en los altos puertos de montaña. Había cambiado sus verduras de verano, cuidadosamente conservadas, y sus mantas tejidas a mano por provisiones para el invierno, carne de cerdo salada, harina, granos de café que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana, y munición para el viejo rifle de caza de su padre. Sylvia había aprendido hacía mucho tiempo que la supervivencia en estas montañas exigía respetar los regalos y las advertencias de cada estación. Leía el cielo como si fuera una escritura sagrada. Sabía qué pájaros desaparecían antes de que llegara el mal tiempo y podía saber, por la forma en que salía el humo de su chimenea, si al día siguiente habría sol o tormenta. A sus 38 años, sus manos eran tan firmes con un hacha como con una aguja de coser. Tenía los hombros anchos por años de cortar leña y acarrear agua del arroyo que serpenteaba por el valle. El sonido de la tos de un niño la detuvo en seco. Se volvió lentamente, llevando instintivamente la mano al cuchillo que llevaba en el cinturón. En todos sus años de vida en la montaña, las visitas inesperadas solían significar problemas. De vez en cuando pasaban tramperos y en 2 ocasiones se había encontrado con buscadores de oro que seguían los rumores de vetas de plata. Pero los niños nunca aparecían en su ladera. Fue entonces cuando los vio. Un hombre estaba arrodillado en el suelo embarrado junto a su cabaña. Sus anchos hombros se encorvaban hacia adelante en una postura de completo agotamiento. 3 pequeñas figuras se acurrucaban contra él. 2 niños y lo que parecía ser un bebé envuelto en una manta raída. El cabello oscuro del hombre le caía sobre la frente mientras la miraba acercarse, y ella vio unos ojos del color de las nubes de tormenta, rodeados por el tipo de cansancio que proviene de llevar cargas demasiado pesadas para una sola persona. «Mamá», dijo con la voz ronca por la fatiga. «Soy Daniel Price. Estos son mis hijos, Emma, Thomas y la pequeña Lucy», señaló a cada uno de los niños por turno. La mayor, una niña con el pelo castaño enmarañado y ojos serios, no podía tener más de 8 años. El niño que estaba a su lado, de unos 6 años, apretaba la cara contra el hombro de su padre como si intentara desaparecer. El bebé que el hombre llevaba en brazos se movía inquieto, emitiendo suaves gemidos. Sylvie los observó con atención. La ropa de los niños estaba limpia, pero remendada, y los zapatos tenían las suelas gastadas. Se fijó en que las manos del hombre tenían callos y pequeñas cicatrices, propias de alguien que trabajaba con herramientas, algún tipo de artesano. Junto a él, en el barro, había un hacha con el mango desgastado por el uso, y cerca, una bolsa de cuero abultada que supuso que contenía sus herramientas. «Llevamos semanas viajando», continuó Daniel, colocando al bebé en una posición más cómoda. «Oí en el pueblo que alguien dijo que vivía aquí solo.
y que tal vez estaría dispuesto a hacer un intercambio. ¿Qué tipo de intercambio? Sylvia mantuvo la voz tranquila, aunque su mente iba a toda velocidad. Pocas personas en Millerville sabían siquiera que ella existía, y menos aún indicarían a unos desconocidos cómo llegar a su remota cabaña. Daniel se enderezó ligeramente, y ella pudo ver cómo reunía lo que le quedaba de fuerza y orgullo. Soy carpintero, señora. Uno bueno. Puedo construirle lo que necesite. Reparaciones, nuevas construcciones, muebles. Tengo mis propias herramientas y 15 años de experiencia. A cambio, pido comida para mis hijos y un lugar donde refugiarme hasta que termine el trabajo. La niña, Emma, dio un paso adelante y levantó la barbilla en un gesto que a Sylvie le recordó dolorosamente a sí misma a esa edad. Papá construyó las mejores casas de Iowa antes de que mamá muriera, dijo con feroz lealtad. Puede construir cualquier cosa. Sylvie sintió un nudo en el pecho al oír las palabras de la niña. El niño Thomas permaneció en silencio, pero sus grandes ojos no se apartaron de su rostro, mirándola con el cansancio de alguien que ha aprendido a no confiar fácilmente. El bebé había dejado de llorar y ahora miraba a Sylvie con la atención difusa de los muy pequeños. ¿Cuándo comieron por última vez?, preguntó, aunque podía ver la respuesta en las mejillas hundidas de los niños, en la forma en que se apoyaban contra su padre en busca de calor y consuelo. Hace 2 días, admitió Daniel. Hemos tenido un pequeño susto, pero entren, dijo Sylvie, sorprendiéndose a sí misma por la rapidez de su decisión. Todos ustedes. Abrió la puerta de la cabaña y dio un paso atrás para dejarlos pasar. El interior era sencillo pero acogedor. Una gran sala con una chimenea de piedra, una mesa robusta que ella misma había construido, estantes llenos de conservas y productos secos, y un altillo para dormir al que se accedía por una escalera de madera. Los ojos de los niños se dirigieron inmediatamente a la olla que colgaba sobre el fuego, donde ella había dejado un guiso cocinándose a fuego lento antes de ir a por provisiones. Sentaos, ordenó, señalando la mesa. Tú también, añadió cuando Daniel dudó, todavía con el bebé en brazos. Mientras se acomodaban, Sylvie se movía con eficiencia por la cocina. Sirvió generosas raciones de estofado de venado en cuencos de madera, cortó gruesas rebanadas del pan que había comprado en la ciudad y sirvió leche fresca de la vaca que tenía en un pequeño establo detrás de la cabaña. Los niños observaban cada movimiento con un hambre apenas contenida. Adelante, dijo, colocando la comida delante de ellos. Emma cogió la cuchara con cuidadosa cortesía, pero Thomas se abalanzó sobre su cuenco con la desesperación de quien realmente pasa hambre. Incluso el bebé, sentado en el regazo de su padre, aceptó con entusiasmo las cucharadas de rico caldo. Daniel comía más despacio, pero Sylvie notó cómo sus hombros se relajaban con cada bocado, cómo se desvanecía parte de la tensión de su rostro curtido. Esto está bueno, dijo Emma en voz baja. Gracias, señora, corrigió Sylvie. De nada. Mientras comían, observó a Daniel Price con más atención. Tenía quizás su misma edad, o unos años más, y la complexión delgada de un hombre acostumbrado al trabajo físico. Su ropa, al igual que la de sus hijos, mostraba signos de haber viajado mucho, pero estaba bien hecha y cuidadosamente mantenida. Lo más revelador eran sus manos, de dedos largos y precisas, marcadas por los callos específicos que le habían dejado años de manejar madera y herramientas. ¿De dónde eres?, le preguntó. Originalmente de Iowa, respondió Daniel, dándole a Lucy otra cucharada de estofado. Teníamos una granja a las afueras de Cedar Rapids hasta que mi esposa falleció la primavera pasada. Intenté seguir adelante, pero miró a sus hijos y eligió cuidadosamente sus palabras. Los tiempos se pusieron difíciles. Perdimos la granja por las deudas, así que decidiste irte al oeste. Parecía la única opción. Habías oído que había trabajo en Colorado, quizás una oportunidad para empezar de nuevo. Su voz mantenía la cuidadosa neutralidad de un hombre que había aprendido a guardarse sus problemas para sí mismo. Sylvia sintió, entendiendo más de lo que él podría haber esperado. Ella había hecho su propio viaje desesperado hacia el oeste hacía 15 años, aunque en circunstancias muy diferentes. Las montañas le habían dado lo que necesitaba entonces: soledad, seguridad y la oportunidad de construir una vida completamente propia. ¿Qué tipo de trabajo está buscando?, preguntó ella. Cualquier trabajo honrado, dijo Daniel, pero se me da mejor la carpintería, los acabados y la fabricación de muebles. Puedo leer planos o trabajar a partir de mis propios diseños. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Sé que es mucho pedir, señora,
acoger a extraños, especialmente con el invierno acercándose. Pero puedo hacer que le merezca la pena. Me he dado cuenta de que su cabaña necesita algunos refuerzos para las fuertes nevadas. Quizás algo de impermeabilización. Podría construirle unos cimientos mejores y reforzar la estructura del techo. Los cimientos han estado bien durante 15 años, interrumpió Sylvia, aunque sin malicia. Sí, señora, pero con el trabajo adecuado, podrían estar bien durante 50 años más. Ella miró a su alrededor con nuevos ojos, viéndola como él la veía. Los troncos estaban en buen estado, pero se notaba su antigüedad. Había que reparar el relleno en varios lugares, y ella tenía intención de sustituir algunos marcos de las ventanas antes de que llegara el invierno. La idea de contar con ayuda experta para estas tareas era ciertamente tentadora. Pero, más que eso, se sintió conmovida por algo en el porte de Daniel. La forma en que se comportaba con dignidad a pesar de sus circunstancias desesperadas, el amor y el cuidado evidentes que mostraba hacia sus hijos, la forma respetuosa en que le hablaba, sin presunción ni exigencias. Lo pensaré, dijo finalmente. Pero primero, tus hijos necesitan descansar. Hay sitio en el desván. Allí arriba hace calor y tengo mantas de sobra. No podemos, comenzó Daniel. Sí que podéis, dijo Sylvia con firmeza. Una noche no hará daño. Mañana podemos hablar más sobre cualquier acuerdo de trabajo. Emma levantó la vista de su cuenco ahora vacío, y su serio rostro juvenil se iluminó por primera vez desde que habían llegado. ¿De verdad? ¿Podemos quedarnos dentro esta noche? La pregunta impactó a Sylvie más de lo que esperaba. ¿Cuántas noches habían pasado estos niños durmiendo a la intemperie, expuestos al frío y al mal tiempo? De verdad, confirmó. Mientras Daniel reunía a sus hijos y sus pocas pertenencias para instalarlos en el desván, Sylvie se preguntó qué fuerzas habían llevado a esta pequeña familia hasta su aislada puerta. En 15 años, se había acostumbrado a la soledad, a tomar decisiones basadas únicamente en sus propias necesidades y seguridad. La presencia de otras personas en su espacio cuidadosamente ordenado le resultaba intrusiva y al mismo tiempo extrañamente reconfortante. Escuchó los suaves sonidos de los niños que se dormían sobre su cabeza y se dio cuenta de que cualquier decisión que tomara al día siguiente cambiaría algo fundamental en su vida en la montaña. La única pregunta era si estaba preparada para ese cambio y si Daniel Price era realmente el hombre honesto que parecía ser. La mañana llegó temprano a las montañas y Sylvie se despertó con el sonido de voces fuera de su cabaña. Se vistió rápidamente y salió al porche para encontrar a Daniel ya trabajando, con sus hijos observando cómo examinaba los cimientos de su cabaña con la atención concentrada de un artesano que evalúa un proyecto. He encontrado algunos asentamientos en el lado norte, le dijo pasando las manos por la base de la pared. No es nada peligroso, pero deja pasar el aire frío por debajo. Podría reforzarlo hoy mismo si tienes algunas piedras cerca. Emma estaba sentada en un tronco caído, trenzando tallos de hierba con gran concentración, mientras vigilaba a la pequeña Lucy, que jugaba alegremente con piñas cerca de sus pies. Thomas estaba de pie junto a su padre, pasándole herramientas de la bolsa de cuero, con la facilidad de un niño que había ayudado muchas veces antes. Hay un montón de piedras detrás del granero, dijo Sylvie, sobrantes de cuando construí el lugar. Había pasado 2 años recogiendo y colocando esas piedras de cimentación, aprendiendo por ensayo y error cómo crear una base estable que resistiera los ciclos de congelación de las montañas. Al observar a Daniel trabajar, se dio cuenta inmediatamente de que su experiencia superaba con creces sus propios conocimientos. Sus movimientos eran eficientes y decididos mientras levantaba las piedras. Comprobaba que encajaran y comenzaba a recolocarlas con pequeños ajustes que, de alguna manera, creaban una base notablemente más sólida. Los niños charlaban en voz baja entre ellos, con una alegría en sus voces que había estado ausente la noche anterior. «Papá», dijo Emma, «cuando volvamos a tener nuestra propia casa, ¿podrá tener ventanas tan grandes como las de la señorita Garner?» «Ya veremos, cariño», respondió Daniel, sin detener su trabajo. «Las buenas ventanas cuestan dinero, pero tú podrías fabricarlas, ¿no? Tú hiciste los hermosos armarios para la señora Henderson en nuestra casa». Sylvie notó un ligero tensamiento alrededor de los ojos de Daniel al mencionar su antigua vida. Se ocupó de preparar el desayuno, pero se encontró escuchando la tranquila conversación de la familia mientras trabajaba. Había amor y confianza, pero también la cautela con la que hablaban del futuro
como si hacer planes requiriera una especie de fe que ninguno de ellos poseía todavía. Cuando los llamó para desayunar, los niños acudieron con entusiasmo, pero Daniel se quedó fuera, lavándose las manos con el agua fría de su pozo. A través de la ventana, lo vio detenerse y mirar hacia el valle, con expresión pensativa y de alguna manera evaluadora. Este es un país hermoso, dijo cuando finalmente se unió a ellos en la mesa. Remoto, pero hermoso. Debes sentirte muy segura aquí arriba. Algo en su tono hizo que Sylvie lo mirara con más atención. Bastante segura, dijo ella. Imagino que poca gente sabe que estás aquí. Debe de ser agradable tener esa privacidad. Ahí estaba de nuevo, ese sutil tono inquisitivo en sus palabras. Sylvie sintió un cansancio familiar recorrer su espina dorsal, el mismo instinto que la había mantenido viva y oculta durante 15 años. ¿Cómo te enteraste de mí en el pueblo?, preguntó directamente. Daniel se detuvo con la taza de café a medio camino de sus labios. El camarero del Silver Dollar te mencionó cuando le pregunté por trabajo en la zona. Dijo que había una mujer en las montañas que podría necesitar algunas reparaciones. ¿Qué camarero? El tipo de las patillas grises no me dijo su nombre. Sylvie conocía a todas las personas que trabajaban en el Silver Dollar, y ninguna de ellas tenía patillas grises. Lo que más le preocupaba era que había dejado claro a los pocos habitantes del pueblo que sabían de su existencia, que valoraba su privacidad por encima de todo. La idea de que un desconocido pudiera simplemente preguntar por ella y recibir indicaciones para llegar a su cabaña activó todas las alarmas en las que había aprendido a confiar. «Papá», dijo Thomas de repente, «enséñale a la señorita Garner la foto de mamá». Daniel apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. «Quizá más tarde, hijo, pero tú dijiste, dije más tarde». La dureza de su voz hizo que Thomas se encogiera, y Emma rápidamente distrajo a su hermano pequeño señalando una ardilla que se veía por la ventana. Pero Sylvia había captado el intercambio y, lo que es más importante, había visto el destello de algo, culpa, miedo, que cruzó por el rostro de Daniel. Después del desayuno, observó desde la ventana de su cocina cómo Daniel reanudaba el trabajo en los cimientos. Su habilidad ya era innegable. La pared norte parecía más sólida que en años, pero ella también se fijó en otras cosas. La forma en que sus ojos recorrían los límites de la propiedad, cómo parecía estar memorizando la distribución de su terreno, el camino que bajaba al valle, la ubicación de su granero y las zonas de almacenamiento. Cuando los niños se alejaron para explorar el arroyo, Sylvie salió para enfrentarse a él directamente. «Señor Price», dijo, «creo que usted y yo necesitamos tener una conversación sincera». Daniel se enderezó y se limpió las manos en los pantalones. «Sí, señora. ¿Quién le ha enviado aquí realmente?» Durante un largo momento, no respondió. Sus ojos gris tormenta se encontraron con los de ella, y ella vio que estaba haciendo algún tipo de cálculo interno. Finalmente, suspiró profundamente. «No puedo decírselo. Todavía no. No puedo o no quiero. Supongo que ambas cosas». Dejó sus herramientas y se volvió completamente hacia ella. «Señorita Garner, le juro que no pretendo hacerle ningún daño. Tampoco mis hijos. Somos exactamente lo que parecemos, un padre que intenta mantener a su familia. Pero eso no es todo lo que eres». «No», admitió en voz baja. «Eso no es todo». La sinceridad de su voz la sorprendió, aunque confirmó sus sospechas. «Entonces, ¿por qué debería dejarte quedarte?» Daniel miró hacia el lugar de donde provenía el sonido de las risas de sus hijos, que resonaban desde el arroyo. Porque esos niños no han tenido un lugar seguro donde dormir, ni comida suficiente para comer durante más tiempo del que cualquier niño debería soportar. Porque el invierno se acerca rápidamente y no tenemos ningún otro lugar a donde ir. ¿Y por qué?, hizo una pausa, pareciendo luchar con las palabras. «Porque creo que usted podría necesitar lo que yo puedo ofrecerle tanto como nosotros necesitamos lo que usted puede proporcionarnos. He vivido bien sin ayuda durante 15 años. ¿Y usted?». Señaló hacia su cabaña, pero su significado parecía abarcar algo más grande. «Ha construido una vida estupenda, señorita Garner, pero es una vida solitaria. ¿Cuándo fue la última vez que oyó reír a unos niños? ¿Cuándo fue la última vez que se sentó a comer con otro adulto?». Sus palabras le dolieron porque contenían más verdad de la que ella quería reconocer. «La soledad fue una elección que hice, y tal vez fue la elección correcta en su momento, pero las elecciones se pueden cambiar». Antes de que pudiera responder, la voz de Emma la llamó desde la dirección del arroyo. «Señorita Garner, papá, vengan rápido». Se apresuraron hacia el lugar de donde provenía el sonido,
y encontraron a los niños agrupados alrededor de algo en la orilla del agua. Thomas señaló emocionado el lecho del arroyo, donde yacía una punta de flecha perfecta medio enterrada en la arena. «Miren lo que encontré», dijo, sosteniendo el artefacto con reverencia. «Es de los indios, ¿verdad?» Sylvie se arrodilló a su lado y examinó la punta de piedra cuidadosamente pulida. «Probablemente sea de los Utes», dijo. «Cazaron en este valle durante generaciones antes de que llegaran los colonos blancos». «¿Puedo quedármela?», preguntó Thomas. «Supongo que sí, pero recuerda que esto fue alguna vez la herramienta de alguien que vivió en esta tierra y la conocía bien». Daniel se agachó junto a su hijo y Sylvie observó cómo limpiaba cuidadosamente la suciedad de la punta de flecha. Había algo gentil y paciente en la forma en que manejaba tanto el artefacto como el entusiasmo de su hijo que le hizo sentir una emoción inesperada que le oprimía el pecho. «¿Qué significa encontrar algo así?», preguntó Emma. «Quizás significa que este es un lugar especial», dijo Thomas solemnemente. «Un lugar al que la gente siempre ha venido a establecer su hogar». Sylvia miró a Daniel y vio que la observaba con una expresión que no lograba descifrar. «Quizás sea así», dijo en voz baja mientras regresaban juntos a la cabaña. Los niños corrían delante con su tesoro. Sylvie se sentía dividida entre su creciente desconfianza hacia los motivos de Daniel y su creciente apego por sus hijos. Fuesen cuales fuesen los secretos que ocultaba, fuese cual fuese el motivo que realmente le había llevado a su montaña, no podía negar que la presencia de su familia ya había empezado a cambiar algo esencial en su mundo cuidadosamente protegido. La pregunta era si ese cambio resultaría ser una bendición o el peligro que había pasado 15 años tratando de evitar. Pasaron 3 días con un ritmo que empezó a parecer casi natural. Daniel se levantaba antes del amanecer para trabajar en las mejoras de la cabaña, y los golpes de su martillo resonaban en el valle mientras el sol pintaba las cimas de las montañas de dorado y rosa. Sylvie se sorprendió a sí misma, esperando con ansias los sonidos de su trabajo, la prueba de que ya no estaba completamente sola en su santuario de montaña. Emma demostró ser una alumna entusiasta cuando Sylvie se ofreció a enseñarle habilidades de montaña. La niña tenía manos delicadas y comprendía rápidamente, mientras Sylvie le enseñaba a identificar plantas comestibles, a leer las huellas de los animales en la tierra blanda y, lo más importante, a moverse silenciosamente por el bosque sin perturbar la vida silvestre, lo que podía significar la diferencia entre una caza exitosa y pasar hambre. «Mira cómo el camino de los ciervos se curva alrededor de este tronco caído», explicó Sylvia mientras caminaban por el sendero familiar que ella utilizaba para revisar sus trampas. «Los animales siempre eligen la ruta más fácil. Si aprendes a pensar como ellos, puedes predecir a dónde irán». Emma asintió con seriedad, con los ojos marrones brillantes por la concentración. Mamá solía decir que la comprensión venía de observar y escuchar más que de hablar. La mención de la esposa de Daniel llamó la atención de Sylvie. «¿Cómo era tu madre?» «Era hermosa», dijo Emma sin dudar. «Tenía el pelo rubio y cantaba mientras cocinaba. Papá dice que tengo sus manos, buenas para trabajos delicados». Levantó sus pequeñas manos y las examinó como si las viera por primera vez. «Ella me enseñó a bordar y a hacer encajes, pero creo que me gustan más tus lecciones sobre la montaña». «¿Por qué?». Emma consideró la pregunta con la seriedad propia de la infancia. «Porque las lecciones de mamá trataban sobre hacer cosas bonitas para que otras personas las admiraran. Tus lecciones tratan sobre cómo cuidar de uno». La sabiduría de las palabras de la niña conmovió profundamente a Sylvie. Recordó las lecciones de su propia madre. Cómo poner una mesa correctamente, cómo hablar en voz baja y mantener las opiniones en privado, cómo complacer a los demás por encima de todo. Esas lecciones casi la habían destruido. Mientras tanto, Thomas se mantuvo más reservado, permaneciendo cerca de su padre mientras Daniel trabajaba. Pero Sylvie se dio cuenta de que los ojos del niño seguían sus movimientos cuando ella pensaba que no la miraba, y de que le hacía preguntas en voz baja a su padre sobre las técnicas que ella le estaba enseñando a Emma. En la mañana del cuarto día, Daniel comenzó a trabajar en lo que se convertiría en el armazón de su nueva cabaña. Había seleccionado árboles del borde del bosque con el ojo de alguien que entendía la veta de la madera y la integridad estructural. Mientras Sylvie lo observaba trabajar, le llamó la atención la precisión de sus movimientos, la forma en que parecía visualizar toda la estructura antes de colocar cada pieza de madera. Fue mientras encajaba una viga especialmente grande
cuando se fijó en las iniciales talladas en el roble. Sam más joven 1867. Aquella visión la golpeó como un puñetazo. Conocía aquellas iniciales, las había trazado con su propio dedo 15 años atrás, cuando era una persona completamente diferente. Sarah Millicent y James Blackwood las habían tallado en el árbol durante su breve y condenado noviazgo. ¿De dónde procedía esa madera?, preguntó, con una voz más aguda de lo que pretendía. Daniel levantó la vista de su trabajo y siguió su mirada hasta las letras talladas. La encontré en una arboleda a unos 3 kilómetros al oeste de aquí. El árbol había sido alcanzado por un rayo, pero la madera aún estaba en buen estado. Creí que había dejado de estudiar su rostro. ¿Pasa algo? Sylvia se obligó a respirar con calma. Nada. Solo es un viejo grabado. Me ha hecho pensar en algo, pero mientras se alejaba de la obra, su mente volvió rápidamente a los recuerdos que había pasado años intentando enterrar. Entonces se llamaba Sarah Millicent. Tenía 18 años y estaba comprometida con James Blackwood, heredero de su fortuna ferroviaria y todo lo que le habían enseñado a desear. El noviazgo había sido correcto, supervisado y completamente asfixiante. Recordaba el día en que James había tallado sus iniciales, cómo lo había hecho parecer romántico. Incluso mientras detallaba la vida que había planeado para ellos, la casa en Denver, donde ella organizaría cenas, los hijos que criaría para que fueran descendientes de la alta sociedad, los comités benéficos a los que se uniría para ocupar su tiempo. Hablaba de su futuro como si fuera un hermoso mueble que estaba encargando. Aquella noche, se había quedado despierta en la casa de su padre, mirando al techo y sintiéndose como si se estuviera ahogando. 3 días después, había desaparecido en mitad de la noche, llevándose solo lo que podía cargar y dejando atrás todo lo que había conocido. Señorita Garner, la voz de Emma la devolvió al presente. ¿Está bien? Está pálida. Estoy bien, cariño. Solo estoy pensando en algo de hace mucho tiempo. ¿Pensamientos tristes o felices? Sylvie miró el rostro preocupado de la niña y sintió que algo se movía en su pecho. Supongo que ambos. A veces son lo mismo. Esa noche, mientras compartían otra comida alrededor de su mesa, Daniel comenzó a contarles sobre la muerte de su esposa. Su voz era tranquila y cautelosa, consciente de la presencia de sus hijos, pero Sylvie escuchó el profundo dolor que aún lo atravesaba como un río subterráneo. Sarah enfermó la primavera pasada, dijo, mientras cortaba la carne para la pequeña Lucy. Empezó con una tos, pero empeoró. El médico hizo lo que pudo, pero miró a sus hijos y eligió cuidadosamente sus palabras. Ella luchó con todas sus fuerzas. Pero a veces luchar no es suficiente. Nos dijo que cuidáramos de papá, dijo Emma en voz baja. Antes de irse al cielo, nos hizo prometerlo. Thomas asintió solemnemente. Dijo que papá estaría muy triste y que teníamos que ayudarle a recordar que tenía que comer y dormir. La sencilla fe en sus voces hizo que a Sylv se le llenaran los ojos de lágrimas. Estos niños habían perdido a su madre y su hogar. Habían pasado semanas viajando en medio de la incertidumbre y la necesidad. Y, sin embargo, hablaban de sus responsabilidades con la seriedad de los adultos. Tu madre parece que era muy sabia. Sylvia dijo que sí. Daniel estuvo de acuerdo. Ella siempre decía que, al final, lo único que realmente importaba era la familia. Todo lo demás, el dinero, la posición social, lo que pensaran los demás, nada de eso te abrigaría por la noche ni te abrazaría cuando lloraras. Sus palabras resonaron extrañamente en la mente de Sylv, evocando recuerdos de su propia madre, que había valorado la posición social por encima de todo lo demás, incluida la felicidad de su hija. Llevaba muerta 10 años y Sylvie no recordaba ni una sola conversación que hubieran tenido sobre lo que realmente importaba. Más tarde esa noche, mientras los niños dormían en el desván y Daniel dormitaba junto al fuego, Sylvia permaneció despierta pensando en las iniciales talladas en esa viga de roble. La coincidencia parecía demasiado perfecta, demasiado significativa como para ser mera casualidad. Pero, ¿qué significaba? ¿Y cómo había sabido Daniel elegir ese árbol en concreto? Pensó en sus preguntas sobre su seguridad y privacidad, en su interés por la distribución de su propiedad, en que su historia sobre cómo había descubierto su existencia era claramente falsa. Todo apuntaba a que había un propósito más profundo detrás de su llegada. Sin embargo, cuando lo observaba con sus hijos, cuando veía el dolor genuino en sus ojos al hablar de su esposa, no podía creer que él quisiera hacerle daño de verdad. Fuera cual fuera el juego que se estaba jugando,
Ella sentía que solo estaba viendo una parte. La cuestión era si estaba dispuesta a esperar y ver cómo se desarrollaba, o si sus instintos de supervivencia, aprendidos a base de mucho esfuerzo, debían prevalecer sobre su creciente afecto por esta pequeña y dañada familia que había traído una calidez tan inesperada a su hogar en la montaña. A la sexta mañana, Sylvie se levantó temprano para revisar sus trampas y encontró a Daniel ya despierto, de pie en el extremo este de su propiedad, con lo que parecía ser una brújula de latón en las manos. Estaba estudiando el instrumento con intensa concentración y luego mirando al otro lado del valle, como si intentara orientarse hacia algún punto de referencia específico. Ella se acercó en silencio, utilizando las habilidades forestales que le había enseñado a Emma, pero Daniel tenía un oído muy agudo. Se volvió antes de que ella se acercara a menos de 6 metros y rápidamente guardó la brújula en el bolsillo con movimientos que sugerían culpa más que simple sorpresa. «Buenos días, señorita Garner», dijo, con voz cuidadosamente despreocupada. «Hoy hay un amanecer precioso». «Sí», asintió ella, aunque mantuvo la atención en su rostro en lugar de en el cielo. «Te has levantado temprano, como de costumbre. Mi padre siempre decía que el mejor trabajo se hace antes de que la mayoría de la gente piense en empezar el día». Sylvia asintió, pero algo en la brújula le inquietaba. Ella misma había tenido una durante años, una herramienta práctica para orientarse en la naturaleza. Pero Daniel había estado estudiando la suya con la concentración de alguien que busca algo específico, no solo para orientarse. «¿Has encontrado lo que buscabas?», preguntó directamente. Daniel apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. «Solo comprobaba mi dirección. Es fácil desorientarse en un lugar como este. No si llevas aquí una semana. Las cimas son buenos puntos de referencia una vez que las aprendes». «Es cierto». Empezó a caminar de vuelta hacia la cabaña, dando por terminada la conversación, pero Sylvie se puso a su lado. «Señor Price, he estado pensando en nuestro acuerdo». Él la miró, con cansancio en su expresión. «Estás teniendo dudas, más bien preguntas. Es evidente que tiene habilidad para la construcción, y le agradezco lo que ha hecho para mejorar la cabaña, pero no dejo de preguntarme por qué un hombre con sus habilidades ha acabado en una situación tan desesperada». Habían llegado a la cabaña, donde la estructura de la nueva ampliación se alzaba como el esqueleto de una gran bestia. Daniel pasó la mano por una de las vigas de soporte, comprobando su alineación con facilidad. «Los tiempos son difíciles en todas partes», dijo finalmente. «Las habilidades no siempre se traducen en un trabajo estable, pero tú tenías una granja en Iowa. Eso es un trabajo estable si uno se aplica». La mano de Daniel se detuvo sobre la madera. «La granja pertenecía a la familia de mi esposa. Cuando ella murió, su padre dejó claro que ya no era bienvenido. Dijo que no había cuidado bien de su hija, que la había dejado trabajar demasiado y que no había llamado al médico a tiempo cuando enfermó». El dolor en su voz parecía genuino, pero Sylvie había aprendido a desconfiar de las explicaciones fáciles. «Así que simplemente te fuiste, te llevaste a los niños y te dirigiste al oeste sin nada. ¿Qué otra opción tenía? ¿Quedarme donde no me querían, sobreviviendo gracias a las limosnas de gente que me culpa de la muerte de Sara?» Se volvió para mirarla de frente. «Prefiero ganarme la vida honradamente en otro lugar que mendigar a gente que ya ha decidido que no merezco su caridad». Había orgullo en sus palabras, el tipo de independencia feroz que ella reconocía porque ella misma había vivido así. Pero también había lagunas en su historia, detalles que no encajaban con la desesperación que había visto en él y en sus hijos aquella primera noche. «Papá», llamó Emma desde la puerta de la cabaña. «Thomas no quiere desayunar. Dice que le duele el estómago». La actitud de Daniel cambió al instante a la de un padre preocupado. Probablemente comió demasiado rápido ayer. No está acostumbrado a tener suficiente comida. Pero cuando entraron, Sylvie pudo ver que Thomas estaba realmente enfermo. El niño tenía la cara enrojecida por la fiebre y se quejaba de escalofríos a pesar del calor de la chimenea. Le tocó la frente con manos expertas. Estaba caliente, pero no peligrosamente. «Parece que se está poniendo enfermo», dijo ella. «Probablemente cogió frío ayer jugando en el arroyo». Daniel palideció con un miedo que parecía desproporcionado para una simple fiebre. «No puede estar enfermo. Ahora no». La intensidad de su reacción la sorprendió. «Solo es fiebre, señor Price. Los niños la tienen todo el tiempo». «No lo entiende», dijo él, sentando a Thomas en su regazo y envolviéndolo en una manta. «Después de la muerte de Sarah, estuvo enfermo durante semanas. Casi lo pierdo también.
No puedo perder a otro. Su voz se quebró ligeramente. Sylvia sintió que sus sospechas se suavizaban ante un terror tan genuino. Fuesen cuales fuesen los secretos que Daniel pudiera ocultar, su amor por sus hijos era absolutamente real. Se pondrá bien, dijo con firmeza. Tengo té de corteza de sauce para la fiebre y miel para aliviarle la garganta. Hoy lo mantendremos caliente y tranquilo. Mientras preparaba el té medicinal, se encontró estudiando más de cerca las reacciones de Daniel. Su miedo parecía ir más allá de la preocupación normal de un padre, acercándose al pánico. Ella había visto ese tipo de miedo antes, la protección desesperada de alguien que ya había perdido demasiado. Emma demostró ser una ayudante competente, ayudando a que Thomas se sintiera cómodo y entreteniendo a la pequeña Lucy, mientras su padre se paseaba por la cabaña como un lobo enjaulado. Al mediodía, la corteza de sauce había bajado la fiebre de Thomas, que dormía plácidamente en el altillo. Gracias, dijo Daniel en voz baja mientras observaban al niño. Sé que probablemente parecía aterrorizada, respondió Sylvie. Cualquier padre lo estaría después de lo que has pasado, asintió él con gratitud, pero ella notó que su mano no dejaba de moverse hacia el bolsillo donde había escondido la brújula antes. Fuera lo que había estado buscando esa mañana, era evidente que aún le preocupaba. Esa noche, con Thomas sintiéndose mejor y la familia reunida alrededor de la mesa, Sylvie decidió poner a prueba sus crecientes sospechas. He estado pensando, dijo con naturalidad, en ampliar mi jardín de hierbas la próxima primavera. Hay un buen lugar junto al arroyo, pero primero tendría que talar algunos árboles. Yo podría ayudarte, se ofreció Daniel inmediatamente. Ese es el lugar donde Thomas encontró la punta de flecha, añadió Emma. Quizás encontremos más cosas indias. Quizás, asintió Sylvia, aunque sospecho que todo este valle tiene mucha historia. Probablemente haya cambiado de manos muchas veces a lo largo de los años. Observó atentamente el rostro de Daniel mientras hablaba, pero su expresión permaneció neutra. Supongo que la mayoría de los lugares la tienen. La gente va y viene, dejando sus huellas. Algunas huellas son más profundas que otras, pensó Sylvie, pensando en las iniciales talladas que ahora formaban parte del marco de su cabaña. Algunas dejan rastros que perduran durante generaciones. Esta vez captó un destello en los ojos de Daniel. ¿Reconocimiento? Se preocupó antes de que él apartara la mirada. ¿Más café? Le ofreció levantándose de la mesa. Mientras lo servía, se sintió más convencida que nunca de que Daniel Price había venido a su montaña por razones que iban mucho más allá de la simple supervivencia. La pregunta era si esas razones amenazaban su santuario cuidadosamente construido o si de alguna manera podían estar relacionadas con el pasado del que había pasado 15 años tratando de escapar. El descubrimiento se produjo por accidente al 10º día de su estancia. Sylvia había ido al granero a buscar más clavos para el trabajo de Daniel cuando se dio cuenta de que su bolsa de cuero se había abierto, derramando parte de su contenido sobre el suelo cubierto de heno. Al agacharse para ayudar a recoger las herramientas esparcidas, sus dedos se cerraron alrededor de algo que no era un martillo ni un cincel. Era un documento doblado, amarillento por el paso del tiempo y con un sello oficial, aunque estaba boca abajo y parcialmente doblado. Pudo distinguir las palabras «patente de tierra» y «territorio de Colorado». Su corazón se detuvo al reconocer la escritura familiar de un documento legal, del tipo que esperaba no volver a ver nunca más. Con manos temblorosas, desdobló el papel por completo. La escritura estaba fechada en 1867 y otorgaba la propiedad de 640 acres en el territorio de Colorado a un tal James Blackwood III, cuyos límites describían perfectamente la tierra donde había construido su vida durante los últimos 15 años. El mundo pareció inclinarse hacia un lado cuando las implicaciones la abrumaron. La tierra no era suya, nunca lo había sido. Durante 15 años no había sido más que una ocupante ilegal de una propiedad que legalmente pertenecía al hombre del que había huido en mitad de la noche. Señorita Garner se dio la vuelta y encontró a Daniel de pie en la puerta del granero, con el rostro serio. Obviamente, había visto lo que ella sostenía en sus manos. «Puedo explicarlo», dijo en voz baja. «¿De verdad?», preguntó ella con un tono más duro de lo que pretendía, marcado por 15 años de pánico cuidadosamente reprimido. «Porque ahora mismo parece que me has estado mintiendo desde el momento en que llegaste». Daniel entró en el granero y cerró la puerta tras de sí. «No te he mentido. Solo no te lo he contado todo. Hay una diferencia». «Sí, la hay». Se acercó,
con las manos abiertas y vacías en un gesto de paz. Me llamo Daniel Price. Esos son mis hijos. Mi esposa murió la primavera pasada y llevamos semanas viajando en busca de trabajo. Pero no es por eso por lo que estás aquí. No, admitió que no era por eso por lo que estaba allí. Sylvia dobló cuidadosamente la escritura, con la mente barajando posibilidades, cada una peor que la anterior. ¿Quién te ha enviado? James Blackwood. Daniel levantó las cejas, sorprendido. ¿Conoces a James Blackwood? Responde a mi pregunta. Su hijo, James Blackwood IV, me contrató para encontrarte y convencerte de que abandonaras la tierra. El granero se sintió de repente desolado. James tenía un hijo. Por supuesto que lo tenía. 15 años eran suficientes para que se casara con otra persona, para construir la familia que había planeado construir con ella. Y ahora esa familia quería que ella se fuera. ¿Cómo me encontró?, susurró ella. Le llevó años. Contrató a investigadores, pero tú habías borrado tus huellas. Bueno, solo cuando empezó a investigar reclamaciones territoriales sin resolver, encontró pruebas de que alguien vivía en las tierras de su padre. Sylvie se dejó caer sobre un fardo de heno, con el peso del descubrimiento posándose sobre sus hombros como una manta de plomo. ¿Así que has venido a desalojarme? He venido a hacerte una oferta. ¿Qué tipo de oferta? Daniel sacó un segundo documento del bolsillo de su abrigo. Este era más reciente y tenía el membrete de un abogado. La familia Blackwood está dispuesta a pagarte una suma considerable para que te traslades discretamente. Suficiente dinero para comprar buenas tierras en otro lugar. Empezar de nuevo con más recursos de los que tienes ahora. Ella miró el papel, pero no lo cogió. Y si me niego, entonces solicitarán el desalojo legal. Llevaría tiempo, pero los tribunales acabarían dando la razón al propietario legal. La cautela con la que hablaba le indicaba que había algo más que un simple procedimiento legal. ¿Qué me estás ocultando? Daniel se quedó callado durante un largo rato, y cuando habló, su voz tenía un nuevo peso. James Blackwood IV no solo está interesado en la tierra, está interesado en ti. Un frío temor se apoderó de ella. ¿Qué quieres decir? Él sabe quién eres. Sarah Millicent Ashford, hija del juez Ashford de Denver. La mujer que estaba comprometida con su padre y desapareció sin explicación en 1867. 15 años de anonimato cuidadosamente construido se desmoronaron en un instante. Sabía que este día podría llegar, pero saberlo y experimentarlo eran cosas muy diferentes. Quiere reunirse contigo, continuó Daniel, para hablar de lo que pasó, de por qué te fuiste. Dice que su padre nunca dejó de preguntárselo, nunca dejó de hacerlo. Su padre está muerto. La pregunta se le escapó antes de que pudiera evitarlo hace 5 años. Pero él habló de ti, aparentemente sobre el compromiso que terminó tan repentinamente. Sylvie se levantó bruscamente y se acercó a la ventana del granero que daba al valle que había llegado a considerar su hogar. ¿Qué le dijiste al hijo sobre mí? Todavía nada. Se suponía que debía observarte, confirmar tu identidad e informar antes de acercarme. ¿Y has confirmado mi identidad? El reflejo de Daniel apareció junto al suyo en el cristal polvoriento. ¿Conocías esas iniciales en la viga de roble? Reaccionaste al nombre Blackwood. Tienes la educación y el porte de alguien que creció con privilegios, a pesar de haber vivido 15 años en la montaña. Se volvió para mirarlo directamente. ¿Y ahora qué pasa? Envías un mensaje diciendo que me has encontrado y James Blackwood IV viene a recoger a la novia rebelde de su padre. No tiene por qué ser así, ¿verdad? Acabas de decirme que estoy viviendo ilegalmente en sus tierras, que tiene motivos legales para desalojarme. La oferta es real, Sylvie. El dinero te daría opciones. El sonido de su verdadero nombre en los labios de él fue como un golpe físico. Durante 15 años había sido Sylvie Garner, una mujer de las montañas, sin ataduras. Sarah Millicent Ashford había quedado tan enterrada que casi se había convencido a sí misma de que esa chica nunca había existido. ¿Cuánto?, preguntó, odiándose a sí misma por la pregunta. Lo suficiente para comprar 1000 acres de buena tierra de cultivo en cualquier parte del país. Lo suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida. Era más dinero del que podía haber imaginado. Más que suficiente para desaparecer de nuevo, para construir otra vida en otro lugar. Pero la idea de huir de nuevo, de abandonar todo lo que había construido aquí, la ponía enferma, y tu pago por encontrarme. Daniel apretó la mandíbula. Suficiente para comprar mis propias tierras, para dar a mis hijos la seguridad que se merecen.
Así que ambos estamos comprados y pagados. No es así, ¿verdad? Ella señaló el granero observando las herramientas, la prueba de su hábil trabajo, la vida que ella le había permitido construir aquí, a él y a sus hijos. Viniste aquí para espiarme. Todo. Los niños hambrientos, el padre desesperado, el hábil carpintero que casualmente necesitaba trabajo. Todo era mentira. El hambre de los niños era real, dijo Daniel con vehemencia. Mi desesperación era real. El trabajo que he hecho para ti también es real. Pero la base de todo era el engaño. No podía discutir eso, y su silencio era respuesta suficiente. Fuera del granero, podía oír a Emma y Thomas jugando, sus risas llevadas por la brisa de la tarde. En unas horas se reunirían de nuevo alrededor de su mesa, compartiendo comida y conversación como la familia que habían empezado a sentir que eran. Pero ahora sabía que todo se había construido sobre mentiras, y ese conocimiento envenenaba todo lo que había crecido entre ellos. Esa noche, la tensión alrededor de la mesa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los niños notaban que algo había cambiado entre los adultos, pero no podían entender qué. Emma no dejaba de mirar a Sylvia y a su padre con ojos preocupados, mientras Thomas comía su estofado en un silencio inusual. ¿Tenemos problemas, papá?, preguntó Emma finalmente, con voz débil. Daniel miró a Sylvia al otro lado de la mesa, con una silenciosa súplica en los ojos. ¿Por qué piensas esto, cariño? Tú y la señorita Garner no dejáis de miraros como hacen los adultos cuando están enfadados, pero no quieren que los niños se enteren. La perspicacia de la observación impactó a Sylvie con una fuerza inesperada. Estos niños ya habían soportado la pérdida de su madre y su hogar. No merecían verse envueltos en el juego que estuvieran jugando los adultos. La señorita Garner y yo solo tenemos que discutir algunas cosas, dijo Daniel con cautela. No es nada de lo que debáis preocuparos, pero Emma era demasiado inteligente como para dejarse tranquilizar con vagas garantías. ¿Vamos a tener que irnos? Porque si es así, quiero que sepáis que este ha sido el mejor lugar en el que hemos vivido desde que murió mamá. La sencilla honestidad de la afirmación hizo que a Sylvie se le encogiera el pecho. Miró a la pequeña Lucy, que jugaba contenta con un trozo de pan, y a Thomas, que por fin había empezado a perder parte del cansancio que ensombrecía su joven rostro. Fueran cuales fueran los engaños de Daniel, estos niños habían encontrado aquí algo que necesitaban desesperadamente. No sé qué va a pasar, dijo Sylvie con sinceridad. Hay algunas complicaciones que tu padre y yo tenemos que resolver. Después de que los niños se acomodaran en el desván para pasar la noche, Sylvia y Daniel se sentaron junto al fuego en un pesado silencio. Finalmente, ella habló sin mirarlo. Háblame de James Blackwood IV. ¿Qué tipo de hombre es? Daniel se quedó mirando las llamas antes de responder. Diferente de lo que esperaba. Más joven, tal vez 35 años, educado, elocuente. Parecía genuinamente interesado en comprender lo que sucedió entre tú y su padre. ¿Interesado u obsesionado? Tal vez ambas cosas, dijo Daniel, moviéndose en su silla. Según lo que escuché en Denver, nunca se ha casado. Algunos dicen que ha estado demasiado concentrado en los negocios como para sentar cabeza, o demasiado concentrado en los asuntos pendientes de su padre. Tal vez sea así. Pero Sylvie hizo una pausa, como sopesando cuidadosamente sus palabras. Cuando hablaba de ti, no lo hacía con ira ni resentimiento. Parecía más triste que otra cosa, como si llevara una carga que le correspondía a su padre. Sylvie se ajustó el chal alrededor de los hombros. ¿Qué te contó exactamente sobre el compromiso? ¿Que terminó repentinamente en 1867? ¿Que desapareciste sin explicación, dejando atrás todas tus pertenencias y a tu familia? ¿Que su padre pasó años buscándote, contratando investigadores, siguiendo todas las pistas? ¿Y qué pensaba James que me había pasado? Daniel dudó. Temía lo peor. Que te hubieras visto secuestrada o que te hubieras quitado la vida. Nunca dejó de creer que estabas en peligro en algún lugar, necesitando una ayuda que él no podía proporcionarte. La imagen que Daniel describía era tan diferente de la realidad que Sylvia recordaba que la dejó sin palabras. El James Blackwood del que había huido era controlador y asfixiante, más interesado en poseerla que en comprenderla. La idea de que hubiera pasado años preocupado por su seguridad le parecía imposible. Se equivocaba, dijo ella finalmente. ¿En qué? En que yo necesitara ayuda. ¿De qué me salvé?
La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Sylvia nunca le había contado a nadie toda la verdad sobre por qué había huido de Denver, y le costaba romper con el hábito de guardar secretos de una vida que habría acabado con todo lo que era. Dijo por fin: James tenía todo mi futuro planeado. ¿Dónde viviría? ¿Qué haría? ¿Cómo pasaría mis días? Hablaba de nuestro matrimonio como si yo fuera un problema que había resuelto, en lugar de una persona a la que amaba. Quizás simplemente no sabía cómo expresar sus sentimientos de otra manera. O quizás no tenía sentimientos que expresar. Quizás yo solo era otra adquisición para él, como sus acciones ferroviarias o sus intereses mineros. Daniel se quedó callado por un momento. ¿Qué haría falta para que consideraras reunirte con su hijo? Nada. No hay nada que él pueda ofrecerme que me haga querer revivir esa parte de mi vida. Ni siquiera si eso significara asegurar un futuro real para esos niños de arriba. La pregunta dio en el blanco con una precisión devastadora. Sylvie miró hacia el loft, donde podía oír los suaves sonidos de los niños que se dormían. Sonidos que se habían vuelto muy queridos para ella durante los últimos 10 días. No lo hagas, dijo en voz baja. ¿No hacer qué? No los uses como moneda de cambio contra mí. Ellos son inocentes en todo esto. Son inocentes y se merecen algo más que una vida de constante incertidumbre y necesidad. Se merecen un padre que no les mienta sobre por qué se mudan constantemente de un lugar a otro. Daniel se estremeció como si ella le hubiera golpeado. Nunca les he mentido a mis hijos, ¿verdad? Les has dicho que viniste aquí para espiar a una mujer por dinero. Les has explicado que su seguridad y comodidad dependen de tu capacidad para traicionar a alguien que les ha mostrado amabilidad. No es tan sencillo, ¿verdad? Sylvie se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ampliación de la cabaña a medio terminar, que representaba mucho más que una simple construcción. Aceptaste dinero para encontrarme y convencerme de que abandonara mi hogar. Todo lo demás, los niños hambrientos, la hábil carpintería, el padre agradecido, todo eso no es más que el método que elegiste para cumplir tu verdadera misión. El hambre de los niños era real, repitió Daniel, esta vez en voz más baja. Mi desesperación era real, y lo que sentí crecer entre nosotros estos últimos días, eso también es real. Sylvie se volvió hacia él y a la luz del fuego pudo ver el dolor genuino en su expresión. ¿Lo que tú sentiste? No finjas que tú no lo has sentido también. La facilidad con la que compartimos las comidas y las conversaciones. La forma en que Emma se ilumina cuando le enseñas algo nuevo. La forma en que Thomas ha empezado a confiar de nuevo. Incluso la pequeña Lucy ríe más ahora que desde que murió su madre. Tenía razón, y eso lo empeoraba todo. Ella lo había sentido. El gradual ablandamiento de su vida solitaria, la alegría inesperada de tener las voces de los niños llenando su cabaña, el consuelo de la compañía de adultos después de años de hablar solo consigo misma y con las montañas. Nada de eso cambia lo que eres, dijo ella. ¿O por qué estás aquí? Quizá no, pero cambia lo que quiero. Lo que tú quieras no importa. Has hecho tu trato y ahora tienes que vivir con él. Daniel se levantó y se acercó a ella, lo suficiente como para que ella pudiera ver los hilos plateados en su cabello oscuro, las arrugas que el dolor y la dura vida habían tallado alrededor de sus ojos. Podría decirle que nunca te encontré, dijo en voz baja. Podría llevarme a mis hijos y desaparecer. Dejar que James Blackwood IV creyera que su búsqueda no tuvo éxito y vivir como fugitivos, siempre mirando por encima del hombro, sin quedarnos nunca en ningún sitio el tiempo suficiente para construir una vida real. Si eso es lo que hace falta para protegerte. La oferta fue tan inesperada, tan contraria a todo lo que ella creía saber sobre sus motivaciones, que la dejó momentáneamente sin palabras. A la mañana siguiente, una nevada temprana cubrió de blanco las cimas de las montañas y le recordó a Sylvie que el invierno se acercaba más rápido de lo que había previsto. Había pasado la noche debatiéndose entre la oferta de Daniel de abandonar su misión, sopesándola con su creciente apego a su familia y su miedo a lo que James Blackwood IV pudiera querer de ella. Estaba preparando el desayuno cuando Daniel apareció a su lado, con el rostro serio y las manos ligeramente temblorosas, mientras le tendía un trozo de papel doblado. «Hay algo más», dijo en voz baja. «Algo que debería haberte contado ayer, pero no sabía cómo decírtelo». Sylvie miró el papel con recelo. «¿Otra escritura? ¿Más documentos legales que demuestran que no pertenezco aquí?» «No, esto es personal.
La voz de Daniel era apenas un susurro. Es una carta que escribió mi esposa antes de morir. Me hizo prometer que te la daría si alguna vez te encontraba. Las palabras no tenían sentido. ¿Tu esposa me conocía? Léela, dijo, poniéndole la carta en las manos. Por favor. Sylvie desdobló el papel con dedos temblorosos. La letra era femenina, pero débil, como si la hubiera escrito alguien a quien le quedaban pocas fuerzas. La fecha que figuraba en la parte superior era de la primavera anterior, solo unas semanas antes de que Daniel dijera que su esposa había fallecido. Mi querida hermana, si Daniel te está leyendo esto, es que han sucedido dos cosas. Yo he fallecido y él finalmente te ha encontrado después de tantos años de búsqueda. Rezo para que ambos acontecimientos traigan algo de paz a unos corazones que han soportado demasiado dolor. Las piernas de Sylvie se doblaron y se dejó caer en la silla más cercana. Hermana, la carta iba dirigida a ella como hermana. Sé que debes de estar confundida, querida Sylvie. Tú me conocías como Sarah, tu hermana menor, aunque ahora llevo 8 años siendo Sarah Price. Cuando desapareciste aquella noche de 1867, nuestros padres quedaron devastados. Te buscaron por todas partes, contrataron investigadores, siguieron todas las pistas. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Había leído tu diario, había visto tus desesperados planes para escapar de la vida que habían elegido para ti. Entonces solo tenía 16 años. Era demasiado joven para comprender del todo tu valentía al elegir la libertad por encima de la seguridad. Pero con el paso de los años, y tú seguías desaparecida, empecé a comprender lo que habías hecho y por qué. Te habías salvado de una prisión hecha de seda y buenas intenciones. La carta se borró cuando las lágrimas llenaron los ojos de Sylvie. Levantó la vista y vio que Daniel la miraba con compasión y con algo que podría haber sido alivio. Sarah Ashford, susurró. Mi hermana pequeña Sarah. Conservó su apellido de soltera como segundo nombre cuando nos casamos, dijo Daniel en voz baja. Sarah Ashford Price. Nunca dejó de esperar encontrarte algún día. Sylvie volvió a la carta con las manos temblorosas. Nuestros padres murieron con 2 años de diferencia, ambos de corazón roto. Creo que mi padre nunca se recuperó de tu pérdida y mi madre no pudo soportar la vergüenza de lo que los periódicos dijeron sobre tu desaparición. Me dejaron todo a mí, pero lo habría cambiado todo por un día más con mi hermana. Me mudé a Iowa después de su funeral, tratando de empezar de nuevo en un lugar donde nadie conociera la tragedia de nuestra familia. Allí conocí a Daniel, mi querido y gentil Daniel, que me ha dado más felicidad de la que jamás me atreví a esperar. Tenemos 3 hermosos hijos juntos, Emma, Thomas y la pequeña Lucy. Son tus sobrinos, aunque no saben que tienen una tía que vive en las montañas. El corazón de Sylvie se detuvo. Emma, Thomas y Lucy. Los niños a los que había llegado a querer durante los últimos 10 días eran parientes suyos, los hijos de su hermana. Me estoy muriendo, Sylvie. La tuberculosis que se llevó a nuestra abuela también me ha afectado a mí. Los médicos dicen que me quedan semanas, quizá días, pero antes de dejar este mundo, necesito saber que mis hijos estarán bien cuidados, no solo por su padre, sino también por la familia. Le he hecho prometer a Daniel que te encontrará. Le he contado todo lo que recuerdo de tus últimos días en Denver, del compromiso que te aterrorizaba, de la noche en que desapareciste. Le he dado las herramientas que necesita para localizarte y le he hecho jurar que traerá a nuestros hijos para que conozcan a su tía. Si estás leyendo esto, es que ha cumplido su promesa. La carta continuaba, pero Sylvia tuvo que dejar de leer porque los sollozos la abrumaron. 15 años creyéndose completamente sola en el mundo, solo para descubrir que su hermana había estado viva, se había casado, había formado una familia y ahora se había ido para siempre. Justo cuando Sylvie podría haberla encontrado de nuevo, Daniel se arrodilló junto a su silla, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Hablaba de ti constantemente, especialmente al final. Decía que eras la persona más valiente que había conocido, por elegir tu propio camino, incluso cuando eso significaba perder todo lo demás. La perdí. Sylvie logró decir entre lágrimas. Perdí a mi hermana pequeña. Pero tú tienes a sus hijos. Nosotros tenemos a sus hijos. Sylvie lo miró a través de sus lágrimas, comprendiendo de repente las corrientes más profundas que habían estado fluyendo bajo sus conversaciones. La escritura de la tierra de Blackwood. No fue por eso por lo que viniste a buscarme. No. Sarah había oído rumores a lo largo de los años sobre una mujer que vivía sola en las montañas de Colorado. Alguien que encajaba con tu descripción. Contrató a un investigador por su cuenta.
Descubrió la reclamación territorial sobre alguien que vivía en lo que solía ser la tierra de Blackwood. Así es como supe dónde buscar. Pero el dinero de James Blackwood es real. Cuando fui a Denver para preparar la búsqueda, lo hice saber. Buscaba información sobre Sarah Millicent Ashford. La noticia llegó a oídos de la familia Blackwood y el joven James se puso en contacto conmigo. El trabajo que me ofreció me venía muy bien. Me proporcionaba los recursos que necesitaba para buscar adecuadamente y me servía de tapadera para justificar mi presencia en las montañas. Sylvie se secó los ojos y volvió a la carta. No sé en qué se ha convertido tu vida en estos 15 años, querida hermana. Espero que hayas encontrado la paz en tu refugio en las montañas, pero te pido que consideres asumir una responsabilidad más. Ayudar a Daniel a criar a nuestros hijos. Necesitan más que un padre, más que solo el amor de su padre, por muy profundo que sea ese amor. Emma tiene ahora 8 años y ha heredado tu mente ágil y tu espíritu independiente. Thomas tiene 6 años. Es gentil como su padre, pero tiene el carácter obstinado de nuestra familia. La pequeña Lucy solo tiene 2 años, pero tiene los ojos de la abuela Sarah y ya muestra signos de la curiosidad que caracterizaba a todas las mujeres Ashford. Son buenos niños, criados con amor y respeto por los demás. Merecen conocer a la familia de su madre, a la tía que eligió el valor por encima de la comodidad. Sobre todo, merecen crecer rodeados de personas que los amen incondicionalmente. Sé que es una petición enorme. Te has construido una vida solitaria por buenas razones, y no tengo derecho a pedirte que la cambies por el bien de unos niños a los que nunca has conocido. Pero si pudieras encontrar en tu corazón la forma de dejarlos entrar en tu mundo, no como extraños que buscan caridad, sino como familia que vuelve a casa, significaría todo para mí. Tu hermana que siempre te quiere. Sarah Ashford Price PD. Daniel es un buen hombre, Sylvia. Aunque él no lo crea, se culpa por mi muerte. Piensa que debería haber llamado al médico antes, que debería haberme protegido mejor. Pero la verdad es más simple. A veces, el amor no basta para detenerla. Necesita perdonarse a sí mismo y necesita a alguien que le ayude a ver que la vida no se acaba solo porque el amor se acabe. Creo que tú podrías ser la persona que se lo enseñe. Sylvie dobló la carta con cuidado, con las manos más firmes ahora, a pesar de la tormenta emocional que se desataba en su pecho. Por encima de ellos, podía oír a los niños moviéndose en el desván, preparándose para otro día que ahora sería fundamentalmente diferente de todos los días anteriores. Son mi familia, dijo en voz baja. Son nuestra familia, la corrigió Daniel con delicadeza. Ella lo miró con nuevos ojos, sin ver al extraño engañoso que había llegado a su puerta, sino al hombre que su hermana había amado, el padre que había cumplido la promesa de una mujer moribunda, incluso cuando eso significaba engañar a alguien a quien había llegado a querer. Sarah te pidió que me encontraras por el bien de los niños. Así es, pero también dijo algo más al final. ¿Qué? Los ojos de Daniel se encontraron con los de ella. Dijo que, si tenía mucha suerte, quizá descubriría que te necesitaba tanto como los niños. La revelación de que Emma, Thomas y Lucy eran los hijos de su hermana lo cambiaba todo y nada. Sylvie seguía enfrentándose a la misma elección imposible. Quedarse y arriesgarse a enfrentarse a James Blackwood IV, o huir y abandonar a la familia que acababa de descubrir. Pero ahora lo que estaba en juego parecía infinitamente más importante. Durante los 3 días posteriores a que Daniel le mostrara la carta de Sarah, vivieron en una extraña suspensión del tiempo. Los niños, que percibían la confusión emocional de los adultos, pero sin comprender su origen, se volvieron más dependientes y vigilantes. Emma hizo preguntas directas sobre por qué Sylvia y su padre mantenían conversaciones en voz baja que se interrumpían cuando aparecían los niños. Thomas se refugió en el silencio, que parecía ser su forma de procesar la incertidumbre, mientras que la pequeña Lucy estaba más inquieta de lo habitual, como si percibiera la tensión a su alrededor. Daniel siguió trabajando en la edición de la cabaña, pero sus movimientos habían perdido la seguridad de antes. Empezaba una tarea y luego se quedaba mirando sus manos, como si hubiera olvidado lo que se suponía que debía hacer. Más de una vez, Sylvie lo sorprendió mirándola con una expresión de esperanza desesperada mezclada con culpa. A la 4ª mañana, todo cambió. Sylvie estaba enseñando a Emma a tejer cestas de hierba cuando el sonido de varios caballos resonando en el camino del valle las hizo quedarse paralizadas. Los visitantes a su remota cabaña eran tan poco frecuentes que un solo jinete habría sido motivo de alarma. Varios caballos sugerían algo mucho peor. «Papá», llamó Emma,
con la voz tensa por el miedo. Daniel salió de detrás de la cabaña, donde había estado reforzando los cimientos, con el rostro sombrío mientras contaba a los jinetes que se acercaban. «Entrad», ordenó en voz baja. «Todos vosotros, ahora mismo». Pero ya era demasiado tarde para esconderse. 5 hombres a caballo doblaron la curva del sendero, liderados por una figura que heló la sangre de Sylvie en sus venas. Incluso a distancia, incluso después de 15 años, reconoció el porte y el corte de la ropa cara que caracterizaba a James Blackwood. Era más joven de lo que ella esperaba, tal vez 35 años, como había dicho Daniel, con cabello oscuro y rasgos refinados que delataban generaciones de buena cuna. Pero fueron sus ojos los que captaron su atención, de un azul pálido, casi gris, y fijos en ella con una intensidad que le puso la piel de gallina. Los jinetes se dispusieron en un semicírculo alrededor del patio de la cabaña, con sus caballos resoplando y pateando el suelo en el frío aire de la mañana. Los 4 hombres que acompañaban al joven Blackwood tenían más el aspecto de pistoleros a sueldo que de simples peones de rancho, con rostros duros, posturas alertas y ese tipo de confianza despreocupada que proviene de sentirse cómodo con la violencia. «Señorita Sarah Millicent Ashford», dijo James Blackwood IV, desmontando con fluida elegancia. «¿O ahora prefiere que la llame señorita Garner?» Su voz era culta, educada, pero bajo la cortesía se escondía algo que a Sylvie le recordaba incómodamente a su padre. La misma presunción de que tenía derecho a todo lo que quería. La misma incapacidad de ver a los demás como algo más que obstáculos para sus deseos. «Me llamo Sylvie Garner», respondió ella, orgullosa de que su voz se mantuviera firme. «Están invadiendo mi propiedad». James sonrió, pero no había calidez en ella. «En realidad, señorita Ashford, usted está invadiendo la mía. Esta tierra pertenece a la familia Blackwood desde 1867. Tengo la escritura que lo demuestra». Daniel se acercó a Sylvie con la mano apoyada casualmente en el mango de su martillo. «Señor Blackwood, acordamos que cualquier reunión se concertaría de antemano y se celebraría en la ciudad con los testigos adecuados presentes. Los planes cambian. Señor Price». James dirigió su atención a Daniel con evidente descontento. «Me decepciona su falta de progreso. 3 semanas y aún no hay acuerdo por parte de la señorita Ashford para aceptar nuestra generosa oferta». «¿3 semanas?» Sylvia miró a los 2 hombres con creciente comprensión. «Le has estado informando todo este tiempo». Daniel apretó la mandíbula. «No es lo que piensas, ¿verdad?». James interrumpió. «El señor Price me ha mantenido informado de sus actividades, señorita Ashford. Sus rutinas diarias, su estado emocional, su creciente apego a su encantadora familia. Toda información muy útil para determinar la mejor manera de acercarse a usted». La crueldad casual de sus palabras golpeó a Sylvie como un golpe físico. Cada momento de las últimas semanas, cada comida compartida, cada conversación, cada sentimiento creciente de conexión había sido observado, analizado y reportado como datos en un elaborado juego. «Ya basta», dijo Daniel, con voz amenazante. «¿Ah, sí?» James sacó un papel doblado del bolsillo de su abrigo. «Porque tengo aquí un contrato firmado, señor Price, que especifica las condiciones de su empleo, condiciones que incluyen una bonificación sustancial por completar con éxito la tarea que se le ha asignado». Levantó el documento para que Sylvie lo viera y, aunque estaba a varios metros de distancia, ella pudo distinguir la firma de Daniel en la parte inferior. Verla le hizo sentir como si la traicionaran de nuevo, a pesar de que ya sabía la verdad. «El hecho es», continuó James, «que la señorita Ashford está viviendo ilegalmente en la propiedad de Blackwood. Estoy dispuesto a ser generoso, más generoso de lo que exige la ley, pero mi paciencia tiene límites». «¿Qué es exactamente lo que ofrece?», preguntó Sylvia, aunque una parte de ella ya sabía que rechazaría cualquier cosa que fuera. $50,000 para mudarse discretamente, suficiente dinero para comprar una buena propiedad en cualquier parte del país y vivir cómodamente el resto de su vida. La suma era asombrosa, más dinero del que la mayoría de la gente veía en toda su vida. Pero Sylvie había aprendido hacía 15 años que algunas cosas no se podían comprar. «Y si me niego», la expresión de James se endureció ligeramente. «Entonces solicitaré el desalojo legal. El proceso será lento, caro y, en última instancia, infructuoso desde su punto de vista. Lo perderá todo. La cabaña, las mejoras que ha realizado, 15 años de trabajo, y no recibirá nada a cambio. Hay una tercera opción»,
dijo Daniel en voz baja. Sylvia y James se volvieron para mirarlo. ¿Podría casarse conmigo?, continuó Daniel, alzando la voz. Como mi esposa, tendría legitimidad para impugnar el desalojo. El caso podría mantener ocupados a los tribunales durante años, especialmente si argumentamos que sus 15 años de mejoras y cultivo constituyen un reclamo válido de propiedad familiar. James se rió, pero no había humor en su risa. Qué romántico, señor Price. Pero me temo que el matrimonio no resolverá los problemas legales de la señorita Ashford. Sin embargo, podría complicar los míos, algo que prefiero evitar. La amenaza, en sus palabras, era sutil, pero inequívoca. Sylvie sintió un escalofrío recorrerle la espalda al darse cuenta de lo lejos que James estaría dispuesto a llegar para conseguir lo que quería. La voz de papá Emma llegó desde la puerta de la cabaña, aguda y asustada. ¿Qué está pasando? El sonido del miedo de su hija pareció galvanizar a Daniel. Se colocó entre los hombres armados y sus hijos, cambiando su lenguaje corporal de negociación a protección. No hay nada de qué preocuparse, cariño. Lleva a Thomas y Lucy al desván y quedaos allí hasta que os diga que es seguro bajar. Pero James se había fijado en los niños y su atención se centró en ellos con interés calculador. Ah, sí, los famosos niños hambrientos. Ahora parecen bien alimentados, ¿no? Sería una pena que sus circunstancias volvieran a cambiar. La amenaza implícita nubló la visión de Sylvie con rabia. No se atreva a amenazar a esos niños. No estoy amenazando a nadie, señorita Ashford. Simplemente estoy observando que la situación financiera del señor Price sigue siendo precaria. Sin la bonificación por finalización especificada en nuestro contrato, imagino que le resultará bastante difícil mantener a su familia durante el invierno. La mano de Daniel se movió del martillo a algo oculto bajo su abrigo, y Sylvie se dio cuenta con escalofrío de que iba armado. Los 4 pistoleros también se percataron del movimiento, y sus manos se deslizaron hacia sus armas con facilidad. «Caballeros», dijo James con suavidad, «creo que todos somos personas civilizadas. No hay necesidad de recurrir a la violencia cuando podemos resolver este asunto con simple sentido comercial». Metió la mano en las alforjas y sacó una caja de madera ornamentada que colocó con cuidado sobre la tosca mesa que Daniel había construido. Cuando la abrió, Sylvie vio un anillo, el anillo de la familia Blackwood, que recordaba de su compromiso 15 años atrás. «Mi padre nunca dejó de amarte», dijo James con una voz que adquiría un tono casi hipnótico. «Incluso después de que te marchases, incluso después de casarse con mi madre, conservó este anillo. Me hizo prometer que algún día te encontraría y te traería a casa, donde perteneces». «Estoy en casa», dijo Sylvie con firmeza. «Esto no es un hogar», dijo James, señalando con desdén la cabaña y la ampliación a medio terminar. «Esto es una cabaña en medio de la nada. Tú estás destinada a cosas mejores, señorita Ashford. Estás destinada a ser una Blackwood». La presunción de sus palabras, la suposición de que él podía determinar cuál era su destino, rompió algo dentro de Sylvie que había estado aguantando durante 15 años. «Yo estaba destinada a ser libre», dijo, alzando la voz. «Por eso dejé a tu padre, y por eso te rechazo ahora. No quiero su dinero, no quiero su anillo y, desde luego, no quiero ser una Blackwood». Por primera vez, el rostro de James se ensombreció con auténtica ira. «Entonces está tomando una decisión muy imprudente, señorita Ashford, una decisión que tendrá consecuencias para todos sus seres queridos». Como si sus palabras lo hubieran invocado, el sonido de más caballos acercándose resonó desde el valle. Sylvie contó al menos 6 jinetes más, todos armados, todos con la expresión sombría de hombres preparados para la violencia. La trampa estaba completa, y ella se encontraba exactamente donde había jurado no volver a estar nunca más, a merced de un hombre Blackwood que creía que era suyo. Los jinetes adicionales formaron un círculo más amplio alrededor de la cabaña, cortando eficazmente cualquier vía de escape. Sylvie contó un total de 11 hombres, todos armados, todos observándola con la paciente atención de cazadores que han acorralado a su presa. El aire de la mañana pareció enfriarse a medida que la realidad de su situación se apoderaba de ella. «¿Así es como haces negocios?», preguntó Daniel, con la voz tensa por la ira contenida, rodeando a una mujer y a unos niños con hombres armados. James se ajustó los guantes con estudiada naturalidad. «Así es como me aseguro de que los negocios se lleven a cabo de manera eficiente. La señorita Ashford ha tenido tiempo suficiente para considerar mi generosa oferta. Solo estoy aquí para recoger su respuesta». «Ya la tiene», dijo Sylvie con firmeza. «La respuesta es no».
¡Qué pena! James asintió a uno de sus hombres, que desmontó y comenzó a caminar hacia la cabaña. Porque me temo que no es una respuesta aceptable. Daniel dio un paso adelante, colocándose en el camino del hombre. Ya está bastante cerca. La confrontación podría haber escalado de inmediato, pero la voz de Emma resonó desde la puerta de la cabaña, alta y clara en el aire de la montaña. «Papá, ¿qué hace ese hombre cerca de nuestros caballos?» Todos se volvieron para mirar hacia donde ella señalaba. Uno de los jinetes había desmontado y estaba examinando la carreta de trabajo de Daniel y las mulas con la clara intención de llevárselas. «Esos animales son nuestros», dijo Daniel, llevando la mano a su arma oculta. «Y ese es nuestro carro». «En realidad», dijo James con suavidad, «según mi información, esos animales fueron comprados con dinero que yo proporcioné como anticipo de tu bonificación por finalización. Técnicamente, me pertenecen hasta que se cumpla tu contrato». La tecnicidad legal probablemente no tenía sentido, pero no importaba. Lo que importaba era el mensaje. James Blackwood Ede estaba dispuesto a quitarles todo, pieza por pieza, hasta conseguir lo que quería. Sylvie sintió la ira familiar que la había llevado a huir 15 años atrás, pero esta vez se mezclaba con algo nuevo. Furia protectora por los niños que veían cómo su seguridad se desmoronaba sistemáticamente. «Déjame aclarar algo», dijo, dando un paso adelante hasta estar lo suficientemente cerca como para ver el frío cálculo en los pálidos ojos de James. «No dejé a tu padre porque estuviera confundida, asustada o fuera joven. Lo dejé porque era un hombre controlador y arrogante que pensaba que ser propietario de bienes le daba derecho a ser dueño de las personas. Veo que ese rasgo familiar en particular no ha disminuido con la edad». La compostura de James se resquebrajó ligeramente. «Mi padre era un buen hombre que te quería. Tu padre era un hombre que planificó toda mi vida sin preguntarme ni una sola vez qué quería yo, igual que estás haciendo tú ahora. Te estoy ofreciendo opciones. No, me estás ofreciendo la ilusión de una opción. Acepta tu dinero y vete, o te verás obligada a irte sin nada. Eso no son opciones, eso es extorsión». El sonido de la madera astillándose interrumpió su discusión. Uno de los hombres contratados había comenzado a desmontar el cobertizo donde Daniel guardaba sus herramientas, con la clara intención de confiscar todo lo que tuviera valor. «¡Alto!», gritó Daniel, pero 3 hombres se movieron inmediatamente para impedir que interfiriera. Fue entonces cuando Sylvie se fijó en algo que le hizo latir el corazón con esperanza. La posición de Daniel no era aleatoria. Se había ido desplazando poco a poco hacia la pared este de la cabaña, donde ella sabía que había escondido algo durante su conversación sobre su servicio militar. Cuando Emma mencionó que su padre había sido soldado, Daniel había desviado rápidamente la conversación, pero no antes de que Sylvie lo viera mirar hacia un lugar concreto. Ahora, mientras los hombres contratados se centraban en su saqueo sistemático, Daniel la miró y asintió casi imperceptiblemente hacia los cimientos de la cabaña. Se dio cuenta de que debajo de las piedras sueltas probablemente había armas, del tipo que un ex soldado podría guardar para protegerse. «Señor Blackwood», dijo en voz alta, tratando de llamar la atención, «parece que cree que esto se trata de dinero o de la propiedad de la tierra, pero se equivoca, ¿verdad?». James había recuperado su compostura. «Entonces, ¿de qué se trata, señorita Ashford?». «Se trata del hecho de que prefiero morir antes que vivir bajo el control de otro hombre de Blackwood». Las palabras flotaban en el aire frío como una declaración de guerra. Varios de los pistoleros se movieron en sus sillas de montar, acercando las manos a sus armas. El propio James se quedó muy quieto, con sus pálidos ojos fijos en ella con peligrosa intensidad. «Esa es una declaración dramática», dijo en voz baja. «Espero que no lo diga literalmente. Pruébelo». Durante un largo momento, los únicos sonidos fueron la respiración de los caballos y la continua destrucción del espacio de trabajo cuidadosamente organizado de Daniel. Entonces James sonrió, con una expresión fría y depredadora que le recordó visceralmente a Sylvie, a su padre. «Muy bien», dijo. «Si prefiere la muerte a una negociación razonable, estoy dispuesto a satisfacer esa preferencia». Levantó la mano en señal a sus hombres y, de repente, la mañana en la montaña estalló en violencia. Daniel se lanzó hacia los cimientos de la cabaña, buscando a tientas con las manos lo que había escondido allí. 2 hombres espolearon inmediatamente a sus caballos hacia él, desenfundando sus armas mientras cabalgaban. Sylvie se lanzó hacia la puerta de la cabaña, desesperada por llegar antes que ellos a los niños.
El estallido de un disparo de rifle rasgó el aire, seguido inmediatamente por el grito de un hombre y el sonido de un caballo cayendo con fuerza en el... Desde la ventana delantera de la cabaña, la clara y joven voz de Emma gritó: «He dado a uno, señorita Garner, tal y como me enseñó». La niña de 8 años había conseguido de alguna manera el rifle de caza de Sylvie y había puesto en práctica de forma letal las lecciones que había aprendido en la montaña. El disparo había salido del interior de la cabaña, donde Emma había conseguido de alguna manera alcanzar el viejo rifle de caza del padre de Sylvie. La bala había derribado a uno de los hombres a caballo, que cayó al suelo con un grito de dolor y furia. Pero, en lugar de intimidar a los atacantes restantes, la inesperada resistencia pareció enfurecerlo. «¡Capturadlos vivos!», gritó James por encima del caos. «Quiero que la mujer salga ilesa». Daniel había llegado a su escondite y había sacado una pistola militar y lo que parecía un sable de caballería. Sus movimientos tenían la fluida precisión de alguien cuyo cuerpo recordaba el entrenamiento, incluso después de años de vida civil. Y Sylvie se dio cuenta de que el servicio militar que había prestado era más importante de lo que él había admitido. 2 jinetes cargaron hacia la cabaña, con la clara intención de llegar a la puerta antes de que los niños pudieran recargar. Sylvie corrió hacia la pila de leña, donde guardaba el hacha que utilizaba para cortar leña. No era un arma muy eficaz contra hombres armados a caballo, pero era mejor que enfrentarse a ellos con las manos vacías. El primer disparo de Daniel alcanzó a uno de los jinetes en el hombro, haciéndole girar de lado en la silla, pero sin derribarlo. Su segundo disparo se desvió, ya que tuvo que lanzarse al suelo para evitar el fuego enemigo procedente de 3 direcciones diferentes. «¡Quédate agachado!», gritó Sylvie hacia la cabaña mientras blandía el hacha contra las patas de un caballo, cuyo jinete intentaba acercarse lo suficiente a la puerta para desmontar. La hoja se clavó profundamente en la pata del animal, y tanto el caballo como el jinete cayeron en una maraña de extremidades y maldiciones. El jinete caído rodó y se levantó con la pistola desenfundada. Pero antes de que pudiera disparar, la puerta de la cabaña se abrió y Thomas apareció con una olla de agua hirviendo de la estufa. La puntería del niño de 6 años fue perfecta. El agua hirviendo le dio de lleno en la cara al pistolero, que gritó y se llevó las manos a los ojos. «¡Buen chico!», gritó Sylvie justo cuando algo la golpeó por detrás. Cayó al suelo con fuerza. El hacha salió volando de sus manos. Unos dedos fuertes se enredaron en su pelo. La levantaron y se encontró presionada contra el pecho de uno de los hombres de James, con un cuchillo en la garganta. «¡Basta!», gritó el hombre. «Que todo el mundo deje de disparar o la mujer morirá». La violencia se detuvo tan repentinamente como había estallado. Daniel se quedó paralizado en medio de la recarga de su pistola, con sus ojos grises fijos en la hoja que se clavaba en el cuello de Sylvie. Desde la cabaña podía oír a la pequeña Lucy llorando y la voz de Emma tratando de consolarla. James Blackwood Cuarto desmontó lentamente, con su costosa ropa ahora salpicada de barro y sus pálidos ojos brillantes de rabia. «Esto podría haber sido mucho más sencillo, señorita Ashford. Una transacción comercial limpia y civilizada. En cambio, usted ha decidido complicarlo». «Déjela ir», dijo Daniel con voz mortalmente tranquila. «Tu disputa es conmigo, no con ella. Mi disputa es con cualquiera que se interponga entre mí y lo que pertenece a mi familia», respondió James. «La señorita Ashford lleva 15 años viviendo en tierras de Blackwood. Ahora ha rechazado una compensación razonable por su intrusión. Ha atacado a mis hombres. Estoy en mi derecho de utilizar cualquier fuerza necesaria para resolver esta situación». El cuchillo se apretó con más fuerza contra la garganta de Sylvie, y ella sintió un fino hilo de sangre resbalándole por el cuello. Pero en lugar de miedo, sintió una fría claridad apoderándose de ella. La misma concentración cristalina que le había permitido escapar de Denver hacía 15 años. «Tus derechos», dijo en tono conversacional, «¿y dónde empieza mi vida? Porque desde mi punto de vista, perdiste cualquier derecho cuando decidiste vivir como una ocupante ilegal y una ladrona. Yo elegí vivir libre. Tú elegiste vivir egoístamente». James se acercó, lo suficiente como para que ella pudiera ver la fría furia en sus pálidos ojos. «Mi padre pasó años preguntándose qué te había pasado. Años preguntándose si de alguna manera te había fallado, si de alguna manera te había alejado. Murió creyendo que había perdido al amor de su vida por sus propias deficiencias. Quizás fue así.
La simple honestidad de su respuesta pareció golpear a James como un golpe físico. Por un momento, su máscara de compostura se resbaló, revelando algo crudo y herido debajo. Era un buen hombre, dijo en voz baja. Era un hombre que confundía la propiedad con el amor, tal como tú lo estás haciendo ahora. Antes de que James pudiera responder, la montaña misma pareció unirse a la pelea. Un profundo estruendo resonó en todo el valle. No era un trueno, sino algo más siniestro. La nevada inusual que había cubierto las cimas esa mañana había sido más intensa en las zonas más altas, y los disparos habían sido aparentemente suficientes para desestabilizar la capa de nieve. ¡Avalancha!, gritó Daniel, señalando hacia la cresta que se alzaba sobre ellos. Una pared de muerte blanca caía en cascada por la ladera de la montaña, ganando velocidad y masa a medida que se acercaba al fondo del valle. En unos 60 segundos, alcanzaría la cabaña y todo lo que la rodeaba. James miró hacia arriba, hacia el desastre que se avecinaba. Luego volvió a mirar a Sylvie con algo parecido a admiración en los ojos. Incluso las montañas luchan por ti, dijo. Entonces, el mundo se volvió blanco, frío y ruidoso más allá de lo imaginable, y la avalancha arrastró a James Blackwood IV y a la mitad de sus hombres al olvido, poniendo fin a 15 años de huida con la misma fuerza elemental que originalmente había dado refugio a Sylvie en estas cumbres implacables. La primavera llegó temprano a las montañas ese año, derritiendo la nieve que había sepultado lo que quedaba de James Blackwood IV y sus ambiciones. Sylvie se paró en la puerta de la cabaña terminada, observando a Daniel dar los últimos toques a lo que se convertiría en el dormitorio de Emma. La nueva estructura era sólida y hermosa, construida para soportar cualquier invierno que las montañas pudieran traer. 3 de los hombres de James habían sobrevivido a la avalancha, maltrechos y destrozados, pero vivos. Habían sido encontrados por un equipo de rescate de Millerville y llevados al pueblo para recibir atención médica. Para sorpresa de Sylvie, ninguno de ellos presentó cargos ni exigió acciones legales. La historia que contaron en la ciudad era sencilla. Habían sido contratados para entregar unos documentos legales. El tiempo se había vuelto peligroso y la montaña se había cobrado la vida de su empleador. No se mencionó nada sobre desalojos amenazados ni enfrentamientos armados. La situación legal se había resuelto con sorprendente sencillez. James Blackwood IV había fallecido sin herederos y su patrimonio se había repartido según su testamento, un documento que, según el abogado que se puso en contacto con ellos, contenía una curiosa cláusula. En caso de fallecimiento de James, la propiedad de Colorado Mountain se vendería a su actual ocupante por la suma de $1. Siempre que el ocupante pudiera demostrar 15 años de residencia continua y mejoras, Sylvie firmó la escritura en una cálida tarde de mayo, convirtiéndose oficialmente en la propietaria de un terreno que ya era suyo en todos los aspectos importantes. El documento legal le parecía menos importante que el simple hecho de que ya no tenía que mirar por encima del hombro, ya no tenía que planear rutas de escape de la vida que había construido. «Tía Sylvie», llamó Emma desde fuera, donde estaba enseñando a Thomas a identificar plantas comestibles. «Ven a ver lo que ha encontrado Thomas». El título seguía haciendo que el corazón de Sylvie se llenara de una alegría inesperada. Después de conocer la verdad sobre su parentesco, sentó a los niños y les habló de su madre, su verdadera madre, Sarah, que había sido la querida hermana menor de Sylvie. La revelación les resultó más fácil de aceptar de lo que ella esperaba. Los niños, según había aprendido, eran muy adaptables en lo que se refería a cuestiones de familia y amor. Salió al exterior y encontró a Thomas sosteniendo con orgullo un manojo de cebollas silvestres que había identificado y recolectado con éxito. A sus 7 años, se estaba convirtiendo en todo un chico de montaña, y su timidez inicial había dado paso a una tranquila confianza en su capacidad para interpretar las señales del bosque. La pequeña Lucy, que ahora tenía casi 3 años, se acercó tambaleándose a Sylvie con el paso decidido de una niña que había aprendido a caminar por el terreno irregular de la montaña. Levantó los brazos para que la cogieran en brazos, parloteando con una mezcla de palabras reales y sonidos creativos que, a su edad, servían como conversación. «Mamá Sylvie», dijo con claridad, y el corazón de Sylvie se llenó de amor y gratitud. Daniel salió de la cabaña, limpiándose el serrín de las manos con un paño limpio. La sombra de culpa y dolor que había acechado sus 2 ojos durante aquellas primeras semanas había desaparecido, sustituida por algo que se parecía mucho a la paz.
Se habían casado en una sencilla ceremonia el mes anterior, oficiada por el predicador itinerante que recorría el valle 2 veces al año. No había sido un matrimonio por conveniencia desesperada o por necesidad práctica, sino algo que había surgido de forma natural del trabajo compartido, el peligro compartido y el amor compartido por los hijos que los habían unido. Con las piedras fundamentales listas, Daniel anunció, señalando la gran roca plana que había seleccionado y tallado cuidadosamente. En su superficie había inscrito los apellidos de ambas familias. Price Garner, 1883, junto con un sencillo diseño de pino de montaña que captaba la esencia de su hogar en las altas montañas. La piedra serviría como piedra angular de una pequeña ampliación de la cabaña, un taller donde Daniel podría practicar su carpintería y donde Sylvie podría continuar con el trabajo del cuero y el tejido que les proporcionaba unos modestos ingresos gracias a los comerciantes que pasaban por el valle esa noche. Mientras se reunían alrededor de la mesa para cenar, Sylvia miró los rostros iluminados por la luz de la lámpara y se maravilló de la inesperada plenitud de su vida. Los niños charlaban sobre las aventuras y descubrimientos del día, mientras Daniel tallaba en silencio animales de madera para la creciente colección de juguetes de Lucy. «Cuéntanos la historia otra vez», pidió Emma, como hacía casi todas las noches, «sobre cuando mamá Sarah era pequeña y vosotros dos vivíais en la gran casa de Denver». Sylvie sonrió y comenzó el conocido relato, entretejiendo recuerdos de su hermana con explicaciones adecuadas a la edad de los niños sobre por qué había dejado atrás esa vida. Los niños nunca se cansaban de escuchar las historias sobre la infancia de su madre, sobre el vínculo entre hermanas que había trascendido años de separación, sobre el valor que había hecho falta para elegir un futuro desconocido en lugar de un pasado seguro pero asfixiante. «Y entonces viviste sola en la montaña durante 15 años», continuó Thomas con la historia, «como siempre sola, hasta que un día un hombre con 3 niños hambrientos apareció en mi puerta», terminó Sylvie, acercándose para revolverle el pelo oscuro. «La mejor sorpresa que he tenido nunca». Más tarde, después de que los niños se durmieran en sus camas y Daniel apagara el fuego para pasar la noche, Sylvie salió al porche que habían construido el otoño anterior. El aire de la montaña era cálido, con la promesa de la primavera, y traía el aroma de los pinos y las flores silvestres, y el sonido lejano del arroyo que corría con fuerza por el deshielo. Daniel se unió a ella, rodeándole la cintura con el brazo mientras contemplaban el valle que se había convertido en su reino compartido. «¿Te arrepientes de algo?», le preguntó en voz baja. Sylvia consideró la pregunta con seriedad. Pensó en la joven asustada que había huido a estas montañas hacía 15 años, en la vida solitaria que había construido y defendido, en la familia que creía haber perdido para siempre. «Solo una cosa», dijo finalmente. «¿Qué es?» Que Sarah nunca llegó a ver esto, nunca llegó a ver a sus hijos crecer fuertes y libres en estas montañas, nunca llegó a saber que su sacrificio hizo todo esto posible, dijo Daniel, acercándola a él. «Creo que lo sabe», dijo en voz baja. «Creo que nos ha estado cuidando a todos, asegurándose de que encontráramos nuestro camino hacia donde pertenecemos. Por encima de ellos, las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, y Sylvia se permitió creer que, en algún lugar entre ellas, su hermana estaba sonriendo.